En la recta final de la campaña por las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Donald Trump endurece los ataques contra las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera sur de su país. Insistió en que hay, según él, malas personas en el grupo y advirtió que no las dejará entrar a la Unión Americana. A medida que se acerca el gran día de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Trump, en campaña por el Partido Republicano, insiste en calificar a los migrantes centroamericanos como malas personas. No sé si han visto los informes. Hay un montón de malas personas. No vamos a permitir que entren. En un acto político en un hangar del Aeropuerto Internacional de Pensacola, en el noroeste de Florida, el mandatario volvió a acusar a los líderes demócratas de defender una política de fronteras abiertas que a su juicio significa más crimen. Casi el 100% de la heroína en Estados Unidos entra a través de la frontera sur, junto con cerca de un 90% de la cocaína, de la mayoría de la metadona y de una parte sustancial del fentanilo. Y es que la inmigración ha caldeado la campaña con miras a los comicios de medio término del próximo martes, por cuenta del presidente Trump, que ha utilizado a las caravanas migrantes para defender su política de mano dura. No necesitamos autobuses para llegar a DF. En el grupo hay mujeres y niños que huyen de la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica, pero el mandatario los ha juntado todos en un mismo saco, calificando a quienes participan en el recorrido como criminales curtidos sin ofrecer mayores pruebas. A 2 días de la cita electoral, la oposición demócrata tiene esperanzas de recuperar el control de la Cámara de Representantes, que renovará todos sus escaños, mientras Trump enfoca sus esfuerzos en ampliar la mayoría republicana en el Senado, donde 1/3 de los legisladores se juegan su asiento. Trump sabe que las legislativas son consideradas un referéndum sobre su mandato y por eso ha protagonizado una maratón final de mitines políticos en la recta final de la contienda. Donald Trump ha asumido todo el protagonismo en la recta final de su campaña republicana con miras a los comicios legislativos de este martes. Hoy el presidente de Estados Unidos participará en varios mítines en Macon, Georgia y Chattanooga, en Tennessee. En su objetivo por movilizar las bases republicanas, el mandatario también visitará mañana Cleveland, en Ohio, Fort Wayne, en Indiana, y Cape Girardeau, en Missouri. Las elecciones de medio término en Estados Unidos se celebran a mitad de un periodo presidencial. El día de las elecciones es el martes siguiente. El primer lunes del mes de noviembre, las elecciones deciden quién controlará el Congreso de la Unión Americana. 435 escaños están en juego en la Cámara de Representantes. Los miembros de la Cámara Baja cumplen mandatos de 2 años. Adicionalmente, cerca de 1/3 de los 100 escaños del Senado son elegidos y su mandato es de 6 años. Los resultados de las elecciones de medio término pueden tener un efecto significativo en la capacidad del presidente Donald Trump para gobernar el país. Las elecciones primarias se celebran en todo Estados Unidos, en todo el territorio, en los meses previos a las elecciones parciales. Los votantes eligen a su candidato preferido de cada partido, que luego pasa a la votación principal en el mes de noviembre. Además, eligen 36 de los 50 nuevos gobernadores estatales. Hollywood, feudo demócrata tradicional, volverá a hacerlo en las elecciones legislativas de este martes. Numerosos actores, directivos y personalidades han donado millones de dólares a los candidatos de este partido con el objetivo de recuperar la mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Y a esta hora se desarrolla la Maratón de Nueva York. La carrera más grande del mundo celebra hoy 42 años. En esta edición se inscribieron más de 50,000 personas provenientes de más de 120 países, quienes recorren los más de 42 kilómetros de la competencia. La policía de la ciudad ha redoblado sus medidas de seguridad para blindar este evento.
Y una de las atletas que participa en la competencia de este domingo es una mujer a la cual hace 6 años un médico le dijo que era muy gorda para correr. Este año, Julie Crefield acude a su 4º maratón. Hace 6 años un médico le dijo a Julie Crefield que era demasiado gorda para correr un maratón. 2 semanas después corrió uno solo para demostrarle que podía hacerlo. El domingo, en su cumpleaños 40, correrá el 4º. Esta vez el de Nueva York, de más de 42 kilómetros. Hoy tiene un blog que se llama Too Fat to Run, o Muy Gorda para Correr. Comenzó en 2010 cuando realizó una pequeña carrera y llegó al final. But I came last in a race. Llegué última en una carrera y cuando llegué a la meta ya no había meta. Todos se habían ido a casa. Y es cuando empecé a escribir el blog y me siento muy inspirada por las corredoras tallas grandes, porque no somos o no éramos muy visibles en el mundo de los corredores. Cuando piensas en un corredor, piensas alto, delgado, rápido y mucha gente quiere hacer carreras por muchas otras razones. Crefield, de talla 50 en Latinoamérica, afirma que ha corrido unas 30 medias maratones, ultramaratones, triatlones y todo aquello que la desafíe. El cuerpo de esta madre de una niña de 5 años ha cambiado con las carreras, pero asegura que su talla es la misma. Hay muchas cosas más importantes que te definen como mujer que solo tu apariencia. Entonces no me importa que no me vea bien en licra. Ese no es el objetivo. Si puedo lograr grandes metas e inspirar a otras personas y causar un impacto en este planeta. No nací para verme bonita. Ese no es mi trabajo en la vida. Creo que inspira a otras mujeres y es por eso que sigo escribiendo mi blog. Crefield afirma que ha sufrido insultos al correr. Aunque lleva 15 años corriendo, lo hace a su ritmo. El domingo tardará entre 6 y 7 horas en terminar el maratón de Nueva York. El promedio es de 4 horas y 35 minutos. A ella no le importa el tiempo y espera que las carreras sean más incluyentes. Le llegó la hora al Chapo Guzmán. El mexicano Joaquín Guzmán Loera enfrentará a partir de mañana en Nueva York un juicio por narcotráfico, lavado de dinero, uso de armas de fuego y homicidio. Un proceso muy mediático que se prevé dure más de 3 meses y que empezará con la elección del jurado. A casi 2 años de su extradición a territorio estadounidense, comenzará una nueva etapa para el criminal de 61 años, considerado el más poderoso y buscado capo de la droga, que durante años mantuvo en vilo a las autoridades de México y Estados Unidos. Con un proceso liderado por una respetada fiscal de Nueva York de origen argentino, el líder del cártel de Sinaloa podría ser sentenciado a cadena perpetua. La caravana migrante se fragmentó luego de que el gobierno del estado de Veracruz, en México, les negara el transporte hasta la capital. Los caminantes se dividieron en pequeños grupos y tomaron rutas diferentes hacia Estados Unidos. Naciones Unidas advierte que la situación es grave, pues tenían en la unidad su principal herramienta de protección. Divididos, desprotegidos. Esta es hoy la suerte de miles de hondureños de la caravana migrante. Los más de 7.000 caminantes que partieron desde San Pedro Sula el pasado 13 de octubre se encuentran dispersos por territorio mexicano. Su punto de quiebre fue el estado de Veracruz, tercera etapa de su travesía por el país norteamericano. El sábado, los migrantes tomaron rumbos distintos luego de que el gobernador les negara el transporte para llegar a Ciudad de México. Pero el hecho que digan ahorita una cosa, nos prometan algo y al transcurrir de las horas salgan con otras ideas, otros inventos, están jugando con nosotros. Pues digan la verdad nomás. Es lo que queremos. El problema ha sido pues porque de repente todo el pueblo ha sido engañado con el asunto de los buses, ¿verdad? No ha habido una seguridad ya total, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha sucedido, porque de repente pues el pueblo agarra por un lado, porque a la final pues nosotros todo el mundo vamos en caravana, ¿verdad? Vamos en caravana y eso es lo que está sucediendo, pues también el engaño es malo también. Por una parte, porque había sido bueno la ayuda para las damas, ¿verdad? Con los niños, pero a la verdad pues no se puede, pues hay que seguir adelante. El descontento se apoderó de quienes caminan rumbo a Estados Unidos. Las organizaciones que los acompañan en la marcha advertían que el recorrido por Veracruz los dejaba expuestos al crimen organizado. Ciudad Isla, Rodríguez Clara, Tierra Blanca, Córdoba y el puerto de Veracruz fueron los destinos que tomaron sin importar el riesgo. Los transportadores ayudaron a algunos a acortar el camino. No tenemos otra opción más que agarrar, arriesgarnos en el camino, en el raite, o irnos colgados en la ratra o como sea, ¿no? Pero la misión es llegar. Una situación distinta viven las familias y las madres solteras. Para ellos, los riesgos aumentan.
lado, nosotros teníamos la esperanza, ya que somos madres con hijos, andamos solas, en que nos ayudaran, porque para poder avanzar, pues la mayoría de nuestros compañeros están siguiendo adelante hasta el DF y nosotros vamos a ver si en un aventón nos podemos colocar nosotros, porque la mayoría que ven acá, como lo podrán notar, son madres que llevan sus bebés. La situación empieza a alertar a la comunidad internacional, que exige al gobierno de Enrique Peña Nieto apersonarse en la situación de manera inmediata. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México aseguró que la situación es preocupante, pues la unidad de los migrantes era su principal fuente de protección. Luego de 2 semanas de recorrido por territorio mexicano, las cifras entregadas por Migración indican que de los 7.000 hondureños, 3.257 solicitaron refugio. De ellos, 2.793 tienen el estatus en trámite, 478 pidieron retorno voluntario y otros 621 fueron deportados. Como arbitraria calificó Keiko Fujimori la orden de prisión preventiva ejecutada en su contra. La líder del partido Fuerza Popular criticó la decisión del juez Richard Carguancho, que aseguró no respetó el debido proceso. En una carta escrita a mano, la ex candidata presidencial respondió al mensaje de su padre Alberto Fujimori, quien le pidió perdón por haberla llevado por el mundo de la política. En la misiva, Keiko pidió a su progenitor, quien permanece internado en una clínica desde que la justicia de Perú anuló su indulto, que se mantuviera tranquilo y resistiera. La opositora agregó que apelará a la orden de prisión. Y en la capital de México, unas 200 personas salieron a marchar contra los feminicidios cometidos en el país. Colectivos y asociaciones partieron desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México. Con carteles y cánticos pidieron verdad, justicia y reparación. Algunos manifestantes también llevaron cruces en las que se leían los nombres de las víctimas del delito. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos 3 años estos casos se han duplicado, pues en 2015 se abrieron 295 carpetas de investigación entre enero y septiembre. En contraste, este 2018 sumaron 607 en el mismo periodo. Técnicas de defensa personal es lo que aprende un grupo de mujeres en el sur de México. La Secretaría de Desarrollo Municipal de Acapulco, Estado de Guerrero, implementa este programa de protección para que el género femenino pueda protegerse. La inseguridad y el aumento en los índices de violencia que se han registrado en los últimos meses en el balneario mexicano de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, han provocado que mujeres locales aprendan técnicas de defensa personal como una medida de protección. Mili Ramírez, directora de la Secretaría de Desarrollo Municipal de Acapulco, explicó que el programa Es por mí, Mujer con Valor es una campaña que busca llegar a toda la población femenina mayor de 12 años, que ayudará con algunas técnicas de detención de riesgo, técnicas de golpeo, además de pláticas y apoyo psicológico y jurídico. Una campaña integral que se va a llevar a las colonias. Hoy se dieron a conocer precisamente lo que se va a ver en cada colonia popular y comunidades rurales a las que vamos a llevar la campaña. Y este taller de defensa personal que inició el día jueves, 25 de octubre, precisamente con algunas técnicas de detección de situaciones de riesgo, y hoy complementamos con las técnicas de golpeo, con los instructores que se están sumando de manera solidaria precisamente para empoderar a las mujeres acapulqueñas. Varias participantes coincidieron en que es necesario saber las técnicas para defenderse, debido a que necesitan seguir con su vida normal y no todas las mujeres pueden traer a un policía al lado para cuidarlas. De la iniciativa que se tiene no se trata de evadir la cuestión de la problemática, pero sí también hacer algo para prevenirlo, ¿no? Definitivo, yo creo que sí es necesario, no solamente aquí, sino en cualquier lugar de México. Lamentablemente es la realidad y hay que hacer lo necesario con lo que tenemos. Excelente, yo realmente sí estoy muy preocupada por la situación actual y digo, este tipo de talleres te da un poquito más de seguridad y más siendo mujer. Y yo, por ejemplo, que estoy pequeña, también te das cuenta que sí tienes fuerza y que sí tienes cómo defenderte. En el taller, los instructores en teoría y práctica les enseñan a las mujeres técnicas de atrape y sometimiento, cómo salir de una emergencia y cómo implementar medidas preventivas en su vida diaria, además de aprender a utilizar accesorios como llaves o una pluma para su defensa. En Guerrero, la tasa de feminicidios es la más alta del país, con 2,30 por cada 100.000 mujeres, seguido por Nuevo León con 2,18 y Zacatecas con 2,17, según cifras del secretariado. Y China se abre al mundo con su primera exposición internacional de importaciones. Al evento, que se extenderá por 5 días, asisten los presidentes de Cuba, República Dominicana, Panamá y El Salvador. La participación de estos 3 últimos es significativa, ya que estos gobiernos entablaron relaciones con China y las rompieron con Taiwán. El mandatario salvadoreño llegó en un tren de alta velocidad a la expo y recibió como regalo un arreglo floral. Estos países latinoamericanos exponen en la feria sus productos como café, caña de azúcar y comida de mar.
Grave denuncia contra el régimen de Daniel Ortega. Trabajadores públicos aseguran que son amenazados con perder su empleo si no participan en las marchas oficialistas en apoyo al mandatario, organizadas en respuesta a las protestas opositoras que iniciaron el pasado 18 de abril. Los seguidores del gobierno nicaragüense salen a las calles de Managua para expresar su apoyo al presidente Daniel Ortega. El mandatario anunció en septiembre una cruzada que llamó la Batalla de las Marchas, en respuesta a las protestas opositoras que desde abril exigen su renuncia y la de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, varios trabajadores públicos reconocen que han sido presionados para ir a las marchas. Te decían, tenés que ir a apoyar a la rotonda, porque acordate que de aquí comer, de aquí te vestís, de ahí comen tus hijos. Y entonces, si no pertenecías al partido, te hacían llenar una ficha para que formaras parte de ser militante del partido. Si no llenabas la ficha, ya estabas, como dicen, en la lista negra para los próximos despedidos. Cifras oficiales indican que el cierre de negocios afectados por la ola de protestas dejó a 100,000 personas sin trabajo, aunque economistas independientes hablan de más de 300,000. Al personal de vigilancia, conductores o mensajeros les dan tubos y armas para utilizarlos como grupos de choque. Los empleados de oficinas públicas que hablaron con la AFP en condición de anonimato cuentan que a compañeros les han rechazado la renuncia, argumentando que saben mucho. En las instituciones del Estado a mucha gente la han armado para andar en las fuerzas de choque. Dentro de sus más fieles serviles allegados en la cúpula cerrada que tienen ellos. Y la remuneración que les dan a los trabajadores por ir a la marcha es sencillamente tener seguro su trabajo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura haber recibido denuncias de trabajadores que no quieren armarse como paramilitares. Las protestas antigubernamentales han dejado al menos 320 muertos, 2,000 heridos y 500 detenidos. En tanto, miles de personas se refugiaron en países vecinos, según organismos de derechos humanos. El diputado venezolano Freddy Guevara cumple hoy un año asilado en la Embajada de Chile en Caracas, luego de que la cuestionada constituyente madurista autorizara un juicio en su contra con el presunto delito de instigación pública continuada. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su solidaridad con el dirigente y se comprometió a luchar por la democracia y la libertad de Venezuela. La acusación espuria contra el diputado Guevara lo obligó a pedir asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, donde aún sigue hoy. Es dramático para Venezuela que Freddy sea un afortunado, porque la dictadura venezolana ha demostrado que no duda en encarcelar, torturar o incluso asesinar a cualquiera que discrepe con su política. Hoy queremos decirle a Freddy, a todos los venezolanos que han tenido que irse del país por ser opositores o por padecer hambre, y a los que aún continúan resistiendo, que Venezuela no está sola, que ellos no están solos, que no descansaremos hasta que la democracia y la libertad vuelvan a iluminar la patria de Simón Bolívar. La situación económica en Venezuela por cuenta de la crisis que se vive en el país es cada vez más delicada. Ahora la preocupación es por la aparición de los llamados bodegones. Un equipo de NTN24 recorrió las tiendas donde se encuentran toda clase de productos que normalmente no hay en el mercado. El problema es que hay una condición para adquirirlos: pagarlos con dólares, lo que resulta imposible para la mayoría de la población. Por lo menos pregunté por una lavadora y me pidieron $1,500, cuando una lavadora en ninguna parte del mundo vale ese precio. Entonces yo me quedé, hasta los pelos se me erizaron cuando me dijeron eso. La economía venezolana está dolarizada en los hechos. Casi todos los productos que escasean en los anaqueles se pueden conseguir importados y con pago en dólares. Desde harina, arroz y pasta, hasta cauchos, repuestos y productos de higiene personal. Todo el mundo te habla ya de precios en dólares. O sea, ¿qué es eso? O sea, y unas cosas exorbitantes. Los negocios que venden los productos importados y en divisas son en buena medida clandestinos. No lo dicen abiertamente, pues es ilegal, pero en la práctica se corre la voz. A pesar de que tienen una amplia clientela, la mayoría de las personas saben que existen, pero no les da el dinero para visitarlos. Yo no creo que la gente tenga que pagar en dólares porque nosotros todavía no estamos dolarizados. Que mucha gente tenga ya eso en la mente de que todo es el dólar. No tengo cómo pagar. Y si lo tuviera, tampoco lo hiciera. Ahora, el día que llegue el dólar a Venezuela, bueno, ¿qué más le toca a uno? Algunos están en contra de estos locales, los califican como un abuso y una ilegalidad en materia económica. Aquí las leyes no se cumplen y aquí cada quien está haciendo lo que le da la gana. Tú consigues hoy un producto a un precio, mañana lo consigues a otro y por allá lo consigues en dólares, lo que me estás explicando. Entonces cada quien está haciendo lo que le da la gana
y tienen que ponerle mano dura a esto, pues, porque entonces el mísero sueldo se te pulveriza. La Guardia Nacional son los primeros que tienen conocimiento de eso, son los primeros que se prestan. Hay comercios que están amparados, que están protegidos por la misma Guardia Nacional. Entonces dime tú, ¿dónde está el respeto? Los que no pueden ir a estos negocios no tienen otra opción que padecer la crisis. Largas colas de hasta 12 horas sufren para poder comprar a precios regulados. Y el día que les toca, pues es por cédula. Es el caso de Xiomara Quintero. Vive en Petare, se levanta a las 3 de la mañana y sale a intentar conseguir algo. Arriesgando mi vida, todo. Hoy salí con un palo de agua, lloviendo. ¿Qué más te puedo decir? Todas las personas que están aquí están en lo mismo, esperando a ver qué vamos a comprar. Asegura que la gente está pasando hambre y necesidad, por eso emigran, y aún recibiendo remesas no puede comprar en dólares. Claro que no lo puedo comprar porque primero y principal, nosotros no manejamos la moneda del dólar, nosotros manejamos la moneda del bolívar, ¿entiende? ¿Y cómo le va a alcanzar a uno para comprar? En Venezuela son pocos los ciudadanos que indican percibir dólares. La gran mayoría asegura que es imposible acceder a este mercado, por lo que deben hacer larguísimas colas. Aseguran que es inhumano estar parados bajo el sol más de 12 horas a veces para poder comprar productos regulados. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Adiós al editor venezolano irreverente. Familiares, amigos y personalidades políticas despidieron a Teodoro Petkov, el reconocido escritor, exguerrillero y fundador del diario Tal Cual, quien falleció el pasado miércoles a los 86 años. Desde su periódico, Petkov se convirtió en un duro crítico del gobierno de Hugo Chávez, lo que le valió ataques del oficialismo. Familiares, amigos, diputados y dirigentes venezolanos despidieron con un homenaje y honores al reconocido editor político de izquierda Teodoro Petkov, quien falleció a sus 86 años, dejando una importante huella en el mundo político y que se caracterizó por ser crítico con el chavismo. Entre los asistentes, además de sus familiares, se encontraba el 2 veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, los diputados del Parlamento, los trabajadores del diario que fundó, Tal Cual, y excompañeros del partido que creó el movimiento al socialismo Más. Durante los actos velatorios, el Parlamento de mayoría opositora realizó una guardia de honor como un reconocimiento a quien destacan como un gran venezolano. Así lo describió, de hecho, a los periodistas el jefe de la Asamblea Nacional Parlamento, Omar Barbosa. Rendirle honores a Teodoro Petkov, un venezolano eterno, un venezolano que permanecerá como ejemplo para las nuevas generaciones, de un hombre que vivió conforme a sus principios, que tuvo verticalidad y valentía para defenderlo y cumplió por eso con la función pedagógica que deben cumplir los dirigentes públicos, los dirigentes políticos, que es predicar con el ejemplo. Barbosa también recordó que en 2015 Petkov tuvo que recibir el premio de periodismo Ortega y Gasset en su residencia en Caracas. Pero de todos es conocido que Teodoro ganó por su trayectoria profesional el premio Ortega y Gasset y no pudo viajar a recibirlo en España porque tenía prohibición de salida del país como consecuencia de eso, de luchar por sus ideas que por supuesto eran muy contrarias a las que hoy imperan desde el gobierno nacional. El exguerrillero comunista, que en los últimos 20 años se enfrentó al chavismo, será cremado, según informaron sus allegados. Cientos de brasileños participaron en la caminata zombie que anualmente se celebra en Río de Janeiro. Caracterizados como abogados o personajes de series de televisión, mostraron su ingenio y habilidad como maquilladores. Ellos saben cómo asustar. Cientos de personas participaron en la caminata zombie que anualmente llena las playas de Río de Janeiro. Hoy en día Brasil tiene una cultura zombie muy fuerte, entonces nos comenzó a gustar esa cuestión de caracterizarnos, y hoy en día tenemos muchos maquilladores muy buenos. Entonces este es el momento en que la gente se libere y sea quien quiere ser. Crear fantasías como esta toma horas de preparación, pero para ellos el resultado final es lo que importa. Algunos provienen de series de ciencia ficción y otros de historias tan reales que asustan a cualquiera. Yo estaba muy feliz con la reforma de la seguridad social. Me hizo tan feliz que estoy trabajando hasta después de la muerte. Así es como estos cadáveres vivientes conservan el humor y unas ganas mortales.
Tragedia en autopista de China. Al menos 15 personas murieron y otras 44 resultaron heridas después de que un camión perdiera el control. El vehículo chocó contra una treintena de automóviles que esperaban en un puesto de peaje de la autopista de la ciudad de Lanzhou, en el noroeste del país. Según las primeras investigaciones, el camión perdió el control en una pendiente por un fallo en los frenos. El conductor, que sufrió heridas leves, está bajo custodia policial. 10 de los heridos se encuentran en situación crítica, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Y el gobierno de Italia elevó este domingo a 29 la cifra total de fallecidos por el temporal que desde hace una semana azota al país. Las intensas lluvias y los fuertes vientos han provocado cuantiosos daños en varias regiones. Las precipitaciones de las últimas horas en Sicilia dejaron 12 víctimas mortales y un desaparecido. El Consejo de Ministros de Italia se reunirá la próxima semana para decretar el estado de emergencia en las zonas más afectadas. Y miles de personas se concentraron este domingo frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán para conmemorar la toma de la sede diplomática en 1979. Los iraníes además expresaron su rechazo a las políticas del presidente Donald Trump y el restablecimiento este lunes de las sanciones contra el sector petrolero en Irán. Miles de personas se concentraron este domingo frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán para conmemorar la toma de esta sede diplomática en 1979 y expresar su rechazo a las políticas de Washington, en especial las nuevas sanciones contra Irán. Niños, jóvenes y adultos corearon con los puños en alto los tradicionales lemas de muerte a Estados Unidos, pisotearon e incendiaron las banderas de Estados Unidos e Israel y portaron muñecos y caricaturas del presidente estadounidense Donald Trump. En la ceremonia, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán, el general Mohammad Ali Jafari, aseguró que los 40 años de historia de la Revolución Islámica muestran los fracasos sucesivos de Estados Unidos en la región. En referencia a las nuevas sanciones de Washington contra Teherán que entran en vigor este lunes, Jafari dijo que el último arma del enemigo, la guerra económica, acabará en fracaso. Estados Unidos se retiró el pasado mes de mayo del acuerdo nuclear firmado entre Teherán y 6 grandes potencias en 2015 y volvió a imponer sanciones a Irán, cuya segunda ronda penalizará la venta de petróleo iraní y las transacciones con su banco central. En 1979, estudiantes islámicos secuestraron a 52 funcionarios estadounidenses en su embajada en Teherán durante 444 días. Las autoridades iraníes exigían entonces la extradición del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien huyó a Estados Unidos para recibir tratamiento médico con el triunfo en 1979 de la Revolución Islámica, liderada por el imán Ruhollah Khomeini. A un día del restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero de Irán, el guía supremo iraní Ali Khamenei acusó al presidente Donald Trump de haber desacreditado a la Unión Americana, mientras el gobierno de Israel celebró la decisión de la Casa Blanca. El líder supremo iraní Ali Khamenei acusó el sábado al presidente Donald Trump de haber desacreditado a Estados Unidos y a la democracia liberal con el restablecimiento de sanciones contra el sector petrolero de Teherán que entrarán en vigor el lunes. Khamenei denunció además una guerra militar, económica y mediática donde, según él, Estados Unidos será el perdedor. Desde agosto están de nuevo vigentes un primer conjunto de medidas punitivas que habían sido levantadas en virtud del acuerdo firmado en 2015 por Irán y las grandes potencias para que el régimen no se dotara de la bomba atómica. Por su parte, el gobierno de Israel celebró el anuncio de Washington. Durante años he estado pidiendo que se impongan nuevas sanciones contra el régimen terrorista asesino de Irán que amenaza al mundo entero. El efecto de las sanciones iniciales ya se están notando. El rial se ha desplomado, la economía de Irán está deprimida y los resultados son evidentes. Gracias, presidente Trump, por esta decisión histórica. Las sanciones en verdad están llegando. De manera unilateral, Estados Unidos salió en mayo del acuerdo que impedía a Irán dotarse de armamento nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea condenaron las nuevas acciones y prometieron proteger a las empresas europeas que hacen negocios legítimos con Teherán, indicaron el viernes en un comunicado conjunto. Miles de personas se congregaron en Tel Aviv para recordar el magnicidio de Isaac Rabin hace 23 años. Rabin fue comandante del ejército israelí responsable de la victoria militar en la Guerra de los 6 días en 1967. Miles de israelíes se congregaron en Tel Aviv en recuerdo del primer ministro Isaac Rabin en el 23º aniversario de su asesinato bajo el eslogan "Firmes frente a la división y la incitación". La plaza de Rabin, llamada así por ser el lugar donde murió el político, reunió a unas 85.000 personas. Desde un escenario montado para la ocasión, el líder del Partido Laborista, Avi Gabay, denunció la política del odio y dijo a los jóvenes presentes que Rabin eligió la paz y luchó contra Hamás, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu desistió de la paz y se rindió a Hamás.
También se mostró crítica con el actual jefe del gobierno israelí, Tzipi Livni, exministra de Exteriores y jefa de la oposición, quien señaló que quien trabaja por la paz nunca es un traidor. Peor acogida entre los asistentes tuvo el ministro de Cooperación Regional, Saji Hanebbi, del gobernante Likud, quien fue recibido con pitadas y sirenas por parte de los congregados. Rabin fue asesinado en 1995 por el ultraderechista Yigal Amir después de que el político que había firmado los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 con los palestinos hubiese pronunciado un discurso en el que apostaba por la paz y condenaba la violencia. En Indonesia, las autoridades amplían el plazo de búsqueda del avión siniestrado el pasado lunes en el mar de Java. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate extendió por 3 días los operativos para hallar la segunda caja negra y el fuselaje de la aeronave de Lion Air. El equipo localizó este fin de semana una señal que podría ser emitida del segundo aparato, pero con el paso de las horas le perdió el rastro. El operativo no ha hallado hasta el momento ningún superviviente en el cuerpo central del aparato, pero sí uno de los 2 dispositivos que forman la caja negra del avión y que guardan los registros de las conversaciones en la cabina de piloto y de los datos de vuelo. En el siniestro murieron 189 personas. Y miles de personas asistieron el sábado al funeral del llamado padre de los talibanes en Pakistán. El líder religioso fue asesinado con arma blanca en su propia casa ubicada en la capital del país. Los talibanes afganos calificaron de pérdida irreparable para el mundo musulmán la muerte del clérigo Sami-ul Haq, conocido como el padre pakistaní de los insurgentes y asesinado el viernes en su casa próxima a Islamabad. El Emirato Islámico de Afganistán, como se autodenominan los talibanes, expresó su pesar por la muerte del maestro Sami-ul Haq y aseguró que el ataque fue un acto perpetrado por los enemigos del Islam. Nacido en 1937 en lo que es hoy la provincia del noroeste Khyber Pakhtunkhwa, estudió en la madrasa Darul Ulum Haqqaniya, fundada por su padre en 1947 y que más tarde dirigiría el mismo. Bajo su mando, esta escuela musulmana formó a generaciones de estudiantes en las 3 décadas de conflicto afgano desde la invasión soviética, entre ellos los fallecidos líderes talibanes Mullah Omar y Mansur, o el jefe de la red Haqqani, Jalaluddin Haqqani, que tomó su nombre del centro. Por este motivo, el centro ha sido bautizado como la Universidad del Yihad y Sami-ul Haq como el padre de los talibanes afganos. Y un sismo de magnitud 6 sacudió hoy la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, localizó el epicentro a 598 kilómetros de profundidad, según un informe preliminar. La población más próxima al epicentro, de 6,5 kilómetros, es la localidad de Zapaz, con 21.300 habitantes, en la provincia de Lanao del Norte. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que sacudió por 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. Y durante el tradicional rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco expresó sus condolencias por el ataque a una iglesia en Egipto. El máximo jerarca de la Iglesia Católica condenó los actos de violencia contra los cristianos coptos del pasado jueves y que dejaron 11 víctimas mortales. El pontífice pidió orar por las familias de quienes perecieron. El pasado 2 de noviembre, el grupo yihadista Estado Islámico atacó un autobús con cristianos que además dejó heridas a otras 19 personas cuando se dirigían al monasterio de San Samuel en el centro de Egipto. Esprimo il mio dolore. Expreso mi dolor por el atentado terrorista que hace 2 días ha golpeado a la iglesia copta ortodoxa en Egipto. Oro por las víctimas, peregrinos que han sido atacados por el solo hecho de ser cristianos, y pido a María Santísima que consuele a sus familias. Así los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web www.ntn24.com.